Entonces, hoy vamos a partir de ahí, o sea, vamos a partir del conocimiento de sí mismo. ¿Eh? Yo ahí les comparto la, la pantallita y lo que les pongo acá es, vamos a ir caminando hacia la profundización de nosotros mismos y entonces vamos a tratar de ver cómo movernos ahí un poquito, por qué es tan importante esto del conocimiento de sí mismo. En, la, en el templo de Apolo de en Delfos, ¿no? En Grecia, había este cartel, ¿no? Que es importante. Estaba en la entrada, o sea, en la puerta del templo adentro estaba todo el cartel. Afuera estaba solamente la última parte, hombre, conócete a ti mismo y nada más, ¿no? Pero adentro, antes de encontrarte con la pitonisa, digamos, uno se encontraba con esta advertencia que es importante. Decía, te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los secretos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Esto era muy interesante y era muy interesante que estuviese ahí en la antesala, digamos, del templo de Apolo, porque claro, a Apolo se le iban a preguntar un montón de cosas y las pitonisas ahí no podían estar respondiendo tonterías. Entonces era importante que antes de formular una pregunta, la persona que iba a preguntar algo haya indagado, ¿no? Dentro, haya intentado conocerse realmente, interiormente, para, para poder hacer una pregunta que sea realmente profunda, una pregunta que sea reveladora. Vieron que, por ejemplo, cuando uno lee un texto y uno quiere encontrar sabiduría, es importante hacer bien las preguntas. O sea, si yo no formulo bien las preguntas a un texto, como si yo no formulo bien las preguntas a una persona, es muy difícil que esa persona o ese texto me devuelva lo que realmente yo quiero saber. La sabiduría que yo quiero acoger en mí es muy difícil. La formulación de la pregunta es fundamental, es fundamental. Y para poder formular una pregunta capaz de sacar lo mejor del otro, de sacar lo mejor de un texto, lo mejor de la realidad, es importante que yo me conozca a mí mismo. Porque conociendo y encontrando dentro de mí lo que yo creo que busco y que necesito, voy a poder encontrar la respuesta en todo lo que observe. Pero antes tengo que de alguna manera intuirla en mí. De lo contrario, no pasa nada, no pasa nada. Esta es una preguntita fundamental. ¿Quién soy? Esta pregunta que nace de un anhelo profundo, esencial, y que constituye el motor de toda búsqueda, nos hace buscadores. Si yo escucho esta pregunta honda, ¿quién soy? ¿Quién soy? Despierta en mí una sed muy grande de búsqueda y me convierte en un buscador, en una buscadora. Pero al ir profundizando este camino, nos vamos dando cuenta que no hay nada que buscar. Necesitamos dejar de buscar, porque somos lo que buscamos. El buscador es lo buscado. Se trata únicamente de caer en la cuenta, de silenciar un poco
y correr el velo de la mente. A ver si explico un poquito esto. Cuando nosotros nos dejamos mover por el anhelo, por ese deseo profundo de encontrar respuestas de alguien que nos diga quién soy realmente, por lo general, ese anhelo nos lanza, nos tira hacia afuera. Y entonces nos volvemos buscadores, pero por lo general pretendemos que todo lo exterior me dé la respuesta de lo que yo busco. Por eso se nos dice, dejen de buscar, deja de buscar, es decir, deja de volcarte fuera, diría San Agustín, ¿no? De desparramarte fuera, porque en realidad lo que buscas sos, pero lo ignorás, lo ignorás. Y es importante que lo descubras, que seas consciente, entonces te vas a dar cuenta que en vez de estar buscando hacia afuera y esperando que algo de fuera te revele quién sos, en realidad tenés que buscar cada vez más dentro tuyo, cada vez más adentro. Lo de fuera simplemente te va a reflejar lo que vos vas encontrando dentro. Esto es una cosa que incluso a nivel físico y científico, ¿no? Se puede probar. O sea, se suele decir, me acuerdo que Benedicto XVI decía, en un momento dijo que él tenía un amigo científico que le decía que el resultado de un experimento, ¿no? Y de un experimento científico, depende del observador. El resultado depende del observador. El resultado depende de lo que yo esté buscando y donde yo fije la mirada. Porque si yo no me doy cuenta de lo que realmente estoy buscando, yo voy a creer que lo que me tira el resultado, entre comillas, que me tira lo que el experimento, voy a creer que esa es la realidad. Y simplemente lo que está haciendo el experimento es mostrarme lo que yo estoy buscando. Por eso es muy, muy importante, antes de ponerme a hablar con una persona, antes de leer un texto, antes de mirar una película, antes de ponerme frente a la realidad, el ser muy consciente de qué es lo que se está moviendo dentro. Porque lo que yo voy a ver fuera es simplemente un reflejo de lo que se me está moviendo dentro. Por eso se nos dice acá, dejen de buscar, buscar, deja de pretender que el afuera te dé la respuesta. Y más bien aprende a escuchar el adentro. Por lo tanto, tendrás que silenciar un poco la mente. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar solo de eso, ¿no? De, bueno, a ver cómo se hace todo esto. Lo que pasa es que para ver cómo se hace esto, tenemos que ver antes qué es lo que estamos buscando, qué es lo que pretendemos. Y entonces, después vamos a ver cómo hacer para llegar, digamos, a lo que buscamos. ¿Cuál es nuestro mayor obstáculo? El mayor obstáculo vuelve a ser la propia ansiedad. A nosotros nos ponen tremendamente ansiosas las cosas que creemos no tener. Nos genera muchísima ansiedad. La experiencia, la sensación de la carencia genera en nosotros mucha ansiedad. Y empezamos, la ansiedad lo que suele hacer es producir una cantidad de expectativas. Y cuando yo multiplico las expectativas, lo que yo estoy haciendo sin darme cuenta es multiplicando las posibilidades de frustración, de sentirme mal. Yo suelo repetir bastante que es importante vivir en esperanza sin que la esperanza se nos convierta en expectativa. No es que yo tengo que vivir sin esperar absolutamente nada, eso es imposible. O sea, la realidad es que yo por estar vivo, espero naturalmente, continuamente estoy esperando. Ahora, yo convierto la esperanza en expectativa
cuando a esa esperanza, eso que me lanza hacia adelante, yo le pongo una forma concreta y un tiempo concreto. ¿No? Supongamos, a ver, yo eh, tengo la sensación de querer eh, superar una dificultad que experimento y quiero que la superación de esta dificultad se dé de una determinada manera y en un momento determinado. Por ejemplo, estoy enfermo y yo creo y quiero que se resuelva esta situación sanándome la semana que viene. Ahí yo convertí la esperanza, que es abrirme con confianza a lo que venga, en como sea y cuando sea, yo lo convertí en expectativa, porque lo achiqué, lo condicioné tremendamente, poniéndole una forma y poniéndole un tiempo. Y eso naturalmente hace que yo no viva en clave de esperanza, sino que viva como expectativa, pura expectativa. Y eso nos complica realmente mucho la vida, ¿eh? Nos complica mucho. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, perdón, acá hey, se me está yendo, ahí está. El mayor obstáculo entonces es la ansiedad, que nos dificulta silenciar la mente, por lo que podemos vernos encerrados en un círculo vicioso, como si intentáramos salir de un pozo tirándonos de los pelos. Es un poquito difícil, ¿eh? Salir de un pozo, yo estoy metido en un pozo y en vez de mirar hacia arriba y ver de que alguien me tire algo para salir, yo me agarro de los pelos y empiezo a tirar para arriba pretendiendo salir del pozo. O sea, eso es imposible. Si yo pretendo que del pozo me saquen las expectativas, es como agarrarme de los pelos y tirar para sacarme. Necesitamos, a partir de la aceptación inicial, la aceptación es fundamental. Ayer yo les decía que la vida no se equivoca nunca. La vida no se equivoca nunca. Si yo tengo la certeza de que la vida no se equivoca nunca, yo me predispongo ante la vida con una aceptación total. Todo lo que me venga será bueno. Decía Juliana de Norwich, todo irá bien, todo terminará bien en todos los sentidos. Juliana es una mística inglesa medieval y ella tenía esta certeza, todo irá bien, todo terminará bien en todos los sentidos. Imagínense lo que es vivir de esa manera. Imagínense que uno pueda presentarse, plantarse ante la vida con esa confianza. Es impresionante, es impresionante. Y realmente es algo que uno disfruta tremendamente. Ya vamos a ver otros, o sea, Juliana, si quieren y pueden, retengan estas cosas, porque yo vengo citando gente de distintas tradiciones, ¿no? Y es interesante que toda esta gente termina diciendo lo mismo. Juliana dice, todo irá bien, todo terminará bien en todos los sentidos, es decir, es fundamental una confianza total ante la vida, es fundamental la aceptación de todo lo que la vida nos presenta, es importantísimo la no resistencia. En el cristianismo, nosotros, digamos, tenemos como que Jesús nos enseñó que no tenemos que resistir al mal. Que si alguien te pega en la mejilla, le tenemos que poner la otra. Si alguien te quiere quitar el manto, dale también la túnica. El mensaje, nosotros lamentablemente, es un vicio del cristianismo, que muchas veces hemos materializado, historizado demasiado, ¿no? Demasiado. Hemos historizado demasiado todo y entonces, claro, lo tomamos como materialmente y creemos que el poner la otra mejilla es dejarse pegar, ¿no? Y lo que en realidad Jesús está diciendo es, no se opongan, no se resistan al mal.
no se resistan, acepten todo porque todo está bien, todo está bien. Esto no es una locura, es real, porque la verdad es que digamos, cuando uno se da cuenta que la vida, diría Ángela de Foligno, otra mística cristiana, que la vida, el mundo, todo está preñado de Dios, así lo dice ella, está preñado de Dios, está lleno de Dios, entonces uno sabe que no puede ser más que bueno, todo es bueno. De lo que estamos entonces, la aceptación inicial de lo que estamos viviendo y desde un sentimiento de amor hacia sí mismo ejercitarnos en venir al momento presente, a esto le vamos a dar mucho mañana si Dios quiere, a callar el bullicio mental y conectar con la quietud o con la presencia. Eso es lo que somos, somos presencia. Y siempre hemos sido eso. Por eso, en último término, no hay nada que buscar, sino solo caer en la cuenta. No hay nada que buscar, sino solo caer en la cuenta. Es decir, darme cuenta de lo que soy. Yo no tengo que buscar nada de lo que soy. Yo no tengo que llegar a ser algo que no sea. Yo tengo que darme cuenta quién soy. Cuando yo me doy cuenta quién soy, cuando yo soy consciente de quién soy, entonces lo que soy se va manifestando con mayor libertad, tremendamente. Cuando yo me resisto a lo que soy por ignorancia, porque no sé lo que soy, mi mente y mi ignorancia se vuelven un obstáculo para desplegar todo lo que soy. Por eso ayer les decía que, bueno, y el Evangelio de hoy es interesante, lo que Jesús dice, miren, ay, no llenen de palabras las oraciones, no llenen de palabras las oraciones, porque Dios sabe perfectamente lo que necesitan antes que se lo pidan. La vida sabe perfectamente qué es lo que más conviene a cada una de sus expresiones, lo sabe perfectamente, por lo tanto, no hay nada que pedir, ¿no? No hay nada que pedir, al menos para uno mismo. La oración o la petición en favor de otro tiene la función de unir la intención, dicen los físicos ahora que donde yo pongo la atención, pongo la energía. Por lo tanto, cuando yo estoy pidiendo por alguien, lo que yo hago es dirigir la atención hacia esa persona por la que yo estoy pidiendo, de manera que todo lo que hay en mí de vida, y que podemos traducirlo, llamarlo energía, lo que ustedes quieran, todo eso se dirige a esa persona. Por eso, la oración, solo por nombre, sin vínculo, no tiene mucho sentido porque es pedir cosas así, ¿no? Es pedir, nomás. Eso tranquilizaría nuestra conciencia de orante, entre comillas, ¿no? Pero la verdad, no sirve, digamos, y no nos hace bien, y no le hace bien a nadie, ¿no? Porque realmente nos marea. En cambio, cuando yo me vinculo con la persona por la que estoy orando, es muy interesante todo lo que pasa. ¿No? Es muy interesante. Creo que ahí es donde uno tiene que tratar de descubrir, ¿no? Que es importante sumar a, a la palabra, sumar la intención. El conocimiento, el vínculo es importante, siempre es importante. Entonces, vamos a hablar ahora brevemente de lo- los niveles del yo o los niveles de la identidad, que creo que es algo que por ahí resulta iluminador. Acá también se pueden hacer un montón de distinciones, como las distinciones que hicimos ayer cuando hablábamos de religiones, y que dijimos, bueno, en la historia o el proceso de las religiones, nosotros elegimos, optamos por una mirada que considera tres momentos en las religiones. Un momento chamánico,
un momento sacerdotal y el momento o el tiempo de la sabiduría. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Nosotros adherimos, digamos, a esta mirada que habla de 3 niveles del yo y que a mí me resultan muy iluminadores, muy clarificadores. El nivel más profundo es el nivel del yo universal. Esa es nuestra verdadera naturaleza, nuestra identidad más profunda. Ese es el yo universal. En esa identidad más profunda que la tradición judeocristiana expresa con la imagen y semejanza de Dios, en eso nos dice a nosotros que estamos hechos del mismo material de Dios. Ya después vamos a citar a un místico que lo dice de una manera muy, muy bonita. Es la realidad última, lo que es. Y esa es nuestra identidad. La identidad compartida entre todos es una misma identidad. Cada uno de ustedes y yo, a este nivel, somos lo mismo. Acá es donde se funda la unidad que somos. Acá, a este nivel de identidad, se funda la unidad que somos. Cuando Jesús dice que todos sean uno, no está diciendo que lleguemos a ser uno, sino que se den cuenta que son uno, que tomen conciencia de su identidad más profunda. Es la identidad compartida, aunque de modos diferentes, todos somos esto que estamos diciendo. Es el yo soy, ¿sí?, que aparece tanto en el Primer Testamento, sin añadidos ni separación. Es la fuente que es bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Digamos, yo, si quiero decir la verdad sobre mí mismo, yo tengo que decir, yo soy bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Vos sos verdad, bondad, belleza, plenitud, libertad. Todos somos bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Esto es lo que somos realmente en lo más profundo. Y es el único modo de decir la verdad sobre nosotros mismos. Después, esta realidad del yo universal se expresa en un yo particular o individual, que es la forma de este yo universal, ¿no? Donde, como se ha querido expresar, es nuestra individualidad psicofísica. Y ahí es lo que nosotros más o menos vamos experimentando de cada uno de nosotros. O sea, yo sé que cada uno de ustedes comparte conmigo esa identidad más profunda, pero también sé que cada uno de nosotros, esa identidad más profunda, se manifiesta, se expresa de una manera particular, con una riqueza particular. Constituye, por lo tanto, nuestra identidad relativa. ¿Por qué? Porque esta individualidad psicofísica, esto que yo soy, ¿no?, así personalmente, es relativa a mi identidad más profunda, ¿eh?, a este yo universal. Y por lo tanto, no es diferente. Esencialmente, en lo más profundo, el yo particular y el yo universal es lo mismo, se identifican. Pero el yo particular o individual es la expresión concreta de ese yo universal. Después ustedes me dirán si fue muy confuso. Al final me lo escribirán ahí en el chat. Es esta individualidad que soy yo, Gustavo, ¿no? Este es el centro de operaciones, ¿no?, cognitivo, emocional, ¿no?, que tengo yo como Gustavo. Pero esto que se expresa de esta manera es solamente en relación con mi identidad más profunda, que yo no puedo desvincularme nunca de eso. Finalmente está el yo superficial o el yo conceptual, que lamentablemente es por lo general desde donde nosotros vivimos. Y es lo más superficial nuestro, ¿no?, lo que comúnmente llamamos ego, lo que la mente me dice que soy. Y por lo tanto esto se va formando a través de la historia, ¿no? O sea, el yo superficial sería la personalidad. La personalidad dentro de esta categorización así sería el personaje, ¿eh?, lo que nosotros hemos ido formando a lo largo de nuestra propia historia.
y lo que la mente me ha hecho creer que yo soy. Es el resultado de la identificación, es el resultado de la identificación con lo estrictamente particular en nosotros, es decir, con el cuerpo y con la mente, ¿no? Con todo lo que siento, con todo lo que pienso. Cuando mi yo, digamos, se identifica con eso, ¿no? Con lo que yo soy, en realidad cuando me identifico, que no, no soy eso, pero cuando yo me identifico y yo creo que soy lo que pienso, yo creo que soy lo que siento, y me voy como definiendo, ¿no? Esto que decíamos ayer de este muchacho que decía que, que no tenía paciencia, ¿no? Cuando yo digo así, soy impaciente, soy intolerante, soy, y le agrego algo más al soy, ¿no? Eso es el yo superficial. Si yo le doy demasiada autoridad, yo aprendo a comportarme como me voy definiendo. Y eso es un problema. Nace de la apropiación de los objetos mentales o materiales, con los que se va identificando. Nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro yo particular, es como una ola en el océano único de la vida. La palabra que mejor lo define es la identificación. ¿Qué pasa? El yo superficial es una ola que ignora que es océano. Por lo tanto, se desvincula del agua y cree que solamente es una ola. Y entonces se identifica con esa forma y pierde de vista que en realidad es océano, que es muchísimo más que eso con lo que él se identifica. La identificación con atributos, o sea, yo soy tal cosa o tal otra cosa, es una identificación mental, por lo tanto, de naturaleza psicológica. No es una identificación real, es mental, es mental. El ego se alimenta de estas identificaciones y se va sustentando, ¿no? Con estas identificaciones. Y es tremendo, ¿eh? Porque cada uno de nosotros, lamentablemente, cree que es lo que se imagina ser, lo que ha ido creyendo con el tiempo que es, y se ha ido encasillando de esa manera. Me acuerdo hace muchos años, una sobrina mía, mi sobrina mayor, vivía acá con mi mamá. Mi mamá había tenido un accidente, entonces ella se quedó a cuidarla mucho tiempo. Y claro, había una diferencia de edad muy, muy grande, ¿no? Mi sobrina en ese momento tenía 20, 21 años. Entonces yo me entero que las cosas no andaban bien, que se habían peleado, y hablo, ¿no? Con ella. Y le digo, mirá, tené presente que mamá ya está grande, ¿no? Y ella me dice, bueno, tío, pero yo soy así. Entonces yo le dije, no, no, digo, tenés 20 años. En todo caso, vos te vas sintiendo así, pero sin dudas que no podés definirte de cómo sos. Nosotros, lamentablemente, nos definimos y ni que hablar, cómo definimos a los otros. Es tremendo lo que hacemos, es tremendo. Yo tengo una experiencia con una persona y tengo una experiencia que no es muy positiva y yo identifico el comportamiento de esa persona con la identidad de esa persona. Entonces digo, esa persona es mentirosa. De esa persona no te podés fiar. Imagínense las barbaridades que decimos. Nosotros tuvimos simplemente una experiencia o muchas experiencias, lo que ustedes quieran, con una persona, y nosotros identificamos un comportamiento con la identidad, ignorando completamente que esa persona es bondad, es verdad, es belleza, es plenitud y es libertad. Lo ignoramos totalmente. Y entonces nos quedamos enceguecidos ignorantemente con la apariencia, con una simple experiencia que nosotros cristalizamos, que nosotros congelamos ahí, y eso es para siempre. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Los que vivimos en comunidad, todavía más, ¿no? O bueno, yo me imagino que la vida matrimonial debe ser más o menos así.
Nosotros creemos conocernos y en realidad lo que nosotros decimos del otro es la imagen que yo me he formado de la otra persona, que mi mente se formó de la otra persona y que la congeló ahí. Y eso es absolutamente injusto, porque cuando yo congelo una imagen que yo me he creado de la otra persona, yo le estoy quitando la posibilidad de seguir creciendo, perdón, de seguir desplegándose, de seguir siendo lo que es, y no lo que yo creo que es, no la imagen que yo me hice de la otra persona. Eso que nosotros hacemos con los otros, lo hacemos también con nosotros. Por eso el yo superficial también se suele llamar yo conceptual, porque es el concepto que yo tengo sobre mí. El concepto es una abstracción que yo he hecho de algunos comportamientos míos y entonces termino definiéndome. Eso es terrible. Ustedes tienen la experiencia seguramente que cuando se definen de esa manera, por ejemplo, les dicen, che, vamos a hacer tal cosa, y enseguida el ego, que tiene miedo de fracasar, que tiene miedo de que le vaya mal, te dice, no, 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 vos no podés hacer eso, no podés hacer eso. Entonces uno dice, no, no, yo no puedo, porque yo no sé hacer eso, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo he tenido en otro momento de mi vida la experiencia de haber hecho algo similar. Lo mismo es imposible porque la vida cambia, pero yo he hecho algo similar, no me ha salido bien y entonces mi mente lo registró como un fracaso que tengo que evitar. Y entonces me dice que yo eso no lo puedo hacer. Pero yo ya no soy, digamos, esto que se manifiesta, no es lo mismo de aquel tiempo. Y la vida que se desarrolla alrededor mío no es la misma que en aquel momento. Por lo tanto, si yo desafío el no que me dice la mente, yo me puedo llevar grandísimas sorpresas. De hecho, cuando nos urge la realidad y nos pone contra la pared y tenemos que reaccionar, muchas veces nos hemos sorprendido de la capacidad que tenemos de reaccionar ante unas situaciones que si me hubiesen dado la posibilidad de elegir, no hubiese actuado de esa manera. ¿Por qué? Porque la mente nos condiciona tremendamente. Saben que, vieron que habitualmente, bueno, José, en esto vos sabéis muchísimo, José, la hermana José, que es doctora, pediatra, los chicos tienen mucho mayor capacidad de sanación, de curación, que los adultos, por muchas cosas, ¿no? Por cuestiones celulares, ¿no? Que las células son nuevas y entonces se pueden, actúan de una manera distinta, pero actualmente las neurociencias se han dado cuenta que en realidad lo que más influye en la sanación o la enfermedad es la mente. El chiquito no es consciente de que está enfermo mal, salvo que sufra dolor. Entonces no le pone a su estado el miedo, la angustia, la ansiedad, un montón de cuestiones que inhiben el sistema inmunológico, y entonces el cuerpo reacciona muy bien. Hay un neurocientífico, Joe Dispenza, que ha hecho unos experimentos, unas cosas muy interesantes. Él hace como retiros, le llaman, ¿no? Que son días, varios días, que se ponen a meditar muchas horas, ¿no? Y a profundizar y a conocerse a sí mismo. Y en esos retiros, que no son confesionales, se producen muchos milagros, entre comillas. O sea, mucha gente con enfermedades terminales que se sanan, o enfermedades crónicas que se sanan. Y él dice que llamativamente la sanación se produce cuando la persona conecta de tal manera con la plenitud que es, que experimenta existencialmente que está perfecto, que no necesita nada, que estando enfermo o estando sano es lo mismo, porque realmente está bien. Cuando suelta todo, el cuerpo se reorganiza y entonces sana. ¿Por qué? Porque la mente ya no está obstaculizando. Y toda la inteligencia que hay en todo nuestro cuerpo se reorganiza.
Fíjense un signo de los que ha hecho Jesús. Cuando vienen estos ciegos y le dicen a Jesús que los haga ver, ¿no? Que les ayude a ver, Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos le dicen, sí, creemos. Entonces Jesús le dice, bueno, que suceda como ustedes creen. Lo que les está diciendo Jesús es, ok, acá lo único que necesitamos es que ustedes crean que esto es posible. Ustedes no lo creen por ustedes mismos, sobre ustedes mismos, pero sin embargo creen que yo lo puedo hacer, ok, bueno, entonces usen esa creencia, deposítenla en mí, y entonces ustedes se van a sanar. Y eso, Jesús es interesante, porque Jesús nunca se atribuyó ninguno de los signos, porque Jesús era un sabio y se daba cuenta que no era él el que producía todos estos cambios. Esto creo que es muy interesante porque en realidad no va de ninguna manera contra Dios. No es que estamos hablando de que el hombre es totalmente autosuficiente y entonces va a poder prescindir de Dios. O sea, no, porque no nos podemos separar de Dios. O sea, no podemos prescindir de Él porque de esta manera yo no me puedo separar. Si yo creyese en un Dios separado de mí, entonces sí, yo podría ignorarlo, yo podría desecharlo de mi vida, lo podría sacar. Pero como soy consciente que somos una sola cosa, es imposible. Como soy consciente que en Dios vivo, me muevo y existo, entonces es imposible que yo pueda prescindir de Él. O sea, prescindir de Dios es prescindir de la vida y eso es imposible. No es que nosotros estemos diciendo el hombre se basta a sí mismo. No, porque eso es pensar separadamente. Y la realidad es que somos una unidad. Acuérdense en el yo universal, este yo más profundo, este nivel más profundo de identidad, ahí estamos totalmente identificados con Dios. En síntesis, el yo particular es lo que somos en el mundo, es como nos movemos en el mundo de las cosas. Es nuestra apariencia. El yo universal es lo que somos en esencia. El yo superficial no es lo que somos, ni en apariencia ni en esencia, sino lo que creemos ser. Fíjense, o sea, este yo superficial no es lo que soy, ni en apariencia, como es el yo particular, ni en esencia, como es el yo universal. Es simplemente lo que yo creo ser, es decir, lo que pienso de mí, separado del yo universal. Esto naturalmente es una pobreza extrema. Cuando yo separo mi identidad de lo que soy verdaderamente, yo termino perdido, termino perdido. Es como que si yo cortase el hilo y viviese en la ignorancia constante de lo que soy. O sea, es como, retomando la imagen que usábamos ayer del niño con todos los juguetes, es como que de pronto yo me condeno a la ignorancia de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Y por lo tanto, no puedo aprovechar nada de todo lo que soy. Todavía más, el yo superficial es realmente una autoimagen, es decir, la imagen que yo tengo, que la mente se hace de mí. El yo superficial es una idea, no solo de lo que creo ser hoy, sino también de lo que creo que debo llegar a ser. La autoimagen que nosotros nos creamos de nosotros mismos tiene esas dos puntas, digamos, o esos dos estados. Por una parte, la percepción, la idea que tengo sobre mi hoy, y por otra parte, una idealización de esa autoimagen que es como lo que yo debería ser. Entre esas dos ideas, por un lado la percepción conceptual de lo que creo ser, y por el otro la proyección ideal de esa autoimagen, se genera una tensión tremenda y la posibilidad de que el ego pueda ir midiéndose y sintiéndose de una manera determinada. Por ejemplo, o sea, nosotros decimos, bueno, yo soy
egoísta. Y entonces, ¿cuál va a ser la proyección ideal? Que yo sea tremendamente generoso, que esté atento a los demás. Yo soy impaciente. Todo esto son ideas, son creencias. Entonces, ¿cuál va a ser la proyección ideal? Que yo sea paciente. Y eso naturalmente, o sea, entre la autoimagen del presente y la autoimagen idealizada, hay una tensión tremenda, tremenda. Y no nos damos cuenta que en realidad es simplemente una tensión entre dos ideas, que si nosotros fuésemos conscientes, más conscientes de lo que somos, y estuviésemos desafiando constantemente la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de no haber tenido la suficiente paciencia en una situación, pero yo recupero inmediatamente la certeza de que yo soy plenitud y de que en realidad no necesito nada. Es impresionante cómo cambia tremendamente mi modo de estar ante la realidad. En cambio, si yo me identifico y me aferro a esa impaciencia, yo estoy fortaleciendo, estoy afianzando mi comportamiento impaciente. Y esto es física. O sea, nosotros, si yo le presto atención a mi impaciencia, yo alimento y fortalezco mi impaciencia. Aunque idealmente yo me imagine que tengo que llegar a ser paciente. Imagínense, si yo me muevo solamente en esas ideas, la frustración que voy a tener, el enojo que va a producir en mí, y por supuesto, naturalmente, voy a ser cada vez más impaciente, o me voy a comportar cada vez más impacientemente. Si yo recupero la conciencia de la plenitud que soy, yo recupero la posibilidad de pararme frente a la vida con una confianza tremenda y con una capacidad de esperar, o sea, yo voy a salir de la expectativa y voy a entrar de nuevo en la esperanza. Hace un tiempo, vino una señora mayor a confesarse y quería hacer una confesión general, ¿no? Una confesión de toda su vida. Y entonces estuvo como media hora maltratándose, ¿no? Diciendo un montón de cosas de su vida. Y después de ese rato largo que estuvo ahí, eh, yo le pregunté, ¿cómo te gustaría ser? Y me dijo, uy, me encantaría ser como la Madre Teresa. Digo, ajá, ¿y qué cosa de la Madre Teresa? Entonces empezó así como ella llevaba a los enfermos a su casa, y yo le iba ayudando tirándole algunas palabritas, la compasión, sí, la compasión, eh, la ternura, bueno, y fuimos un montón de palabritas así. Entonces después que reunimos varias palabras, le digo, vos sabés que todo eso que vos aparentemente deseás ser, vos sos, pero venís distraída con todo eso otro que dijiste en la primera media hora y que en realidad son comportamientos, no es lo que vos sos. Entonces le digo, a partir de mañana, eh, lo que vamos a hacer, porque como esto es un problema fundamentalmente de atención, o sea, que vos dirigiste demasiado la atención al error, al pecado, a la fragilidad, a la impotencia, a todas estas cosas negativas que, aunque idealmente las querías desterrar, realmente las fortalecías prestándole tanta atención. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la atención. De tener toda tu atención en el límite de tu yo superficial, no le hablé así a ella, pero en toda esta apariencia, la vamos a dirigir a lo que vos verdaderamente sos. Entonces, a partir de mañana, cuando te levantes a la mañana y empieces a ordenar un poquito las cosas o lo que vos hagas siempre, lo vas a hacer como siempre, pero prestando muchísima atención a cada cosa que haces. Y cuando vayas a preparar el mate, vas a prestar atención cómo sacas la yerba, cómo pones el agua a calentar, cómo pones de nuevo la yerba en el mate, y vas a ir prestando mucha atención. Después te vas a sentar, vas a hacer 2 o 3 respiraciones profundas, tratando de estar totalmente presente ahí, y vas a empezar a repetirte, yo soy plenitud, yo soy bondad, yo soy verdad, yo soy belleza, yo soy libertad,
Y lo vas a repetir, y lo vas a repetir, y lo vas a repetir, hasta el final de tu vida, hasta que te convenzas que realmente sos eso. Vas a ver que con mucha naturalidad vas a empezar a ser más bueno, vas a empezar a ser mucho más paciente, vas a empezar a necesitar cada vez menos cosas, porque es natural, porque vas a estar mucho más atenta a eso, vas a fortalecer eso que sos, y entonces eso va a empezar a surgir. San Francisco decía que la virtud ahuyenta el vicio. La virtud ahuyenta el vicio. Yo no puedo vencer el vicio atacando el vicio, porque sería prestarle atención al vicio y entonces fortalecer el vicio. Francisco, sin saber nada de estas cosas, decía, no, tenemos que trabajar en la virtud contraria. Y entonces el trabajo, la atención a esa virtud, el cuidado de esa virtud, va a expulsar el vicio. Pero no voy a ser yo el que va a vencer el vicio, sino simplemente que yo, consintiendo el fluir de la virtud, el vicio va a desaparecer. Bueno, vamos a hacer un cortecito, porque estamos ahí a las 8. Y entonces preparamos, acomodamos de vuelta el mate, esto, y volvemos. Ustedes, si hay cosas que van resonando, preguntas que van surgiendo, acuérdense de ponerlas en el chat y así unos 15 minutos antes vamos a intentar responder. Nos vemos entonces a las 8:10.
Muy bien, vamos a ir reanudando. Eh, espero no ser demasiado... A ver, ok. No ser demasiado confuso, que más o menos logre expresar lo que... O sea, no pretendo en cosas que no se pueden decir ser claro, o sea, eso sería demasiado pretencioso, pero bueno, por lo menos que se entienda mínimamente y después que pregunten. Yo creo que lo que sea confuso, está bueno que pregunten, que pongan ahí en el chat, así después se socializa todo. Bueno, vamos para arrancar. eh, les quiero compartir una canción que las hermanas que hicieron el curso el año pasado ya la escucharon, y me parece una canción muy, muy bonita que habla de lo que tenemos y de cómo, digamos, cómo vivir con eso que tenemos. Entonces yo ahora les comparto pantalla para esa canción y, y ustedes me dirán si se escucha. Yo les pido que si se escuche, si se escucha, Marisa, Leonora, que son las que yo veo acá, me hagan así con el dedo y entonces yo sé que se escucha. Me han regalado un diamante, no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo, limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz. Y en el embés transparente, forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá y de qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa, marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía, con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar y el mi campo oscurecido, tu luz de infinito no puede durar y él fulgura, fulgura y me entrega su precioso don. Fulgura, criatura libre de la noche.
se llega del cielo, un presente que nunca nadie previó. Pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Este regalo tardío no puede ser mío, sino del azar. Ahora voy ya sin aliento, meneando en el viento y llevándolo al mar. Voy arrojando a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar, y en mi campo oscurecido tu luz de infinito no puede durar. Y él fulgura, fulgura, y me ciega su precioso don. Fulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón. Bien, perdón por la calidad, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y ahora escucharán el teléfono, que es el teléfono de la casa de mi mamá, ya, ya dejará de sonar. Bueno, entonces seguimos un poquito con esto que veníamos compartiendo. Miren lo que dicen un par de místicos. El maestro Eckhart, que es este dominico medieval, los dos son medievales, Ángela y el maestro Eckhart, decía, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Esto es lo que nosotros llamamos el yo universal. El fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo, decía el maestro Eckhart. Esas cosas que experimentan los místicos son muy, muy interesantes porque ellos hablan de lo que experimentan. No es que se ponen a pensar a ver cómo podría ser, sino que ellos experimentan esto y lo dicen así. Yo experimento que estando totalmente en Dios, estoy totalmente en mí, y estando totalmente en mí, estoy totalmente en Dios. Y esto es maravilloso. No es que al entrar en mí, yo estoy descuidando a Dios, para nada, porque el fondo al que nos dirigimos es el mismo. El fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Y Ángela de Foligno, otra mística, laica, viuda, analfabeta, decía, Dios está igualmente presente en todo lo que tiene ser. Todo lo que tiene ser, Dios está igualmente presente. Ella experimentaba totalmente a Dios en su vida, y desde la experiencia de Dios en su vida, o sea, desde la experiencia consciente de una vida que la traspasa y la trasciende, ella podía ver con claridad que esa misma presencia estaba en todo, lo abarcaba todo y lo unía todo. Dios está igualmente presente en todo lo que tiene ser. Por eso es que dirá en el cielo o en el infierno, en un ángel bueno o un ángel malo. ¿No? O sea, si tiene ser, si existe, es porque de algún modo Dios está presente ahí. Me parecía que era interesante tener presente, digamos, esto que dicen los místicos, ¿no? Y que es muy,
muy importante. Entonces, teniendo presente lo que veníamos diciendo sobre esta triple dimensión de la identidad, nuestro fondo, nuestra fuente, el ser que somos, el que resuena desde nuestras profundidades como bondad, verdad, belleza, plenitud, constituye nuestra verdadera identidad. Es decir, si alguien te pregunta, ¿quién sos?, tendrías que responder, yo soy. Y si te piden que especifiques, tenés que decir, soy bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Claro, esto suena arrogante, ¿no? Eh, pero no, porque no es que yo digo, yo soy lo más bueno que hay, nadie es más verdadero que yo soy lo más bonito, lo más bello. No, no, estoy diciendo y estoy manifestando que esta bondad, esta verdad, esta belleza, esta plenitud que soy, sos también vos, y por lo tanto estamos en absoluta igualdad de condiciones. Acá no hay nadie que es más que nadie. Todos somos absolutamente iguales. Esto es maravilloso, porque yo no puedo pretender de ninguna manera estar por encima de nadie, porque en mi identidad más profunda yo soy igual, idéntico a todos. ¿Desde dónde yo puedo ponerme por encima de alguien? Solamente desde el yo superficial, solamente desde el ego, pero desde mi identidad más profunda no. Por lo tanto, si yo soy consciente, si soy cada vez más consciente de esa verdad, de esa bondad, de esa belleza, de esa plenitud que soy, y al mismo tiempo me hago consciente que es la misma identidad de todos, yo voy creciendo en la conciencia y en la experiencia de la igualdad. Somos todos iguales, somos todos uno. Y entonces nos podemos tratar desde ahí. Ustedes, capaz que, bueno, posiblemente haya gente que sí que lo experimente. Yo desde que empecé un poquito a ver estas cosas, a trabajar desde ahí, a centrarme en eso, y acercarme a todas las personas desde ese nivel de identidad, no desde la apariencia, no desde el comportamiento, sino de que cuando estoy frente a alguien yo me recuerdo inmediatamente que somos lo mismo y que la persona que tengo enfrente es bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Y no tengo que estar haciendo un ejercicio de que, bueno, de que Jesús está presente ahí y entonces tengo que respetarlo. No, tenemos la misma identidad. Jesús tiene nuestra misma identidad. Jesús también es bondad, verdad, belleza, plenitud. O sea, compartimos todos la misma identidad. Y por eso es que está presente en nosotros, porque compartimos la misma identidad. Entonces yo no me puedo poner por encima de nadie, porque el que tengo enfrente es igualito que yo, es idéntico que yo. Aunque la historia, aunque lo que haya vivido, lo haya llevado por otros caminos y haya como formado su personalidad, su personaje de otra manera, yo sé que en lo más profundo esa persona es igual que yo y que somos eso, verdad, bondad, belleza y plenitud. Y que ambos tenemos que ayudarnos para que esa identidad más profunda se exprese, se manifieste con mayor claridad y transparencia. Y eso es precioso. Cuando yo puedo hacer que una persona que tengo enfrente pueda transparentar más su verdadera identidad, esa es una experiencia salvífica. Lo que hace Jesús, como lo que hacen muchísimos sabios que están transfigurados por la conciencia de esto que son, es que cuando se encuentran con otras personas las tratan desde ahí, las incluyen totalmente y las personas se experimentan salvadas. Se experimentan que han sido sacadas de la cárcel de la idea que tenían sobre ellos, tanto ellos mismos como los otros que los aislaban, que los separaban, que los excluían. Entonces, la persona que es consciente de su identidad más profunda, intenta vivir desde ahí, se vuelve una presencia salvífica, se vuelve una presencia que contagia esto, y es precioso estar con personas así
Es precioso porque, claro, uno se encuentra con que esta persona que tengo enfrente no me trata desde mis taras, desde mis límites, desde mis fragilidades, me trata desde la dignidad más honda que tengo, como que si no existiese nada de lo otro. Y entonces, por supuesto, está poniendo toda la atención ahí, está poniendo toda la energía ahí, y eso se fortalece y empieza a emerger. Cuando nos identificamos con algunas de las expresiones de nuestra identidad profunda, cristalizamos lo que es cambiante por naturaleza, impedimos que esa fuente fluya con toda su belleza y gracia natural. Mónica Caballé, para explicar esto, pone un ejemplo de una semilla, que me parece como bastante clara. Ella dice, en una semilla de un árbol está potencialmente todo lo que el árbol puede llegar a ser, está en la semilla. Si la semilla, una vez que empieza a brotar, tuviese autoconciencia como nosotros, se pudiese comprender a sí misma como nosotros, y de pronto cuando es un arbusto, ¿no?, se fascina por las ramitas que tiene, por las hojitas que tiene, y entonces dice, esto es lo que soy, y se identifica con eso que debería cambiar, se atrofia, y no llegaría a ser el árbol que es, sino que se atrofia. Bueno, lo mismo pasa con nosotros cuando nos identificamos con alguna de las manifestaciones que a lo largo de nuestra historia se van sucediendo. Cualquiera de nosotros tenemos memoria de que a lo largo de todos nuestros años hemos ido cambiando, gracias a Dios. Hemos ido cambiando y seguiremos cambiando. La vida, incluso física, nos impone eso, nos impone el cambio y nos dice que nosotros vamos a ir cambiando, ¿no? Y que no podemos hacer nada para evitar el cambio. Y esto es maravilloso, maravilloso. Por lo tanto, lo que me dice es, no me puedo aferrar a nada que cambie. Yo tengo que permanecer en algo que sea permanente. Lo único que está idéntico en mí, desde el día de mi concepción hasta los días que camine por acá, será lo que soy. Eso es lo único permanente. Lo único permanente es que yo soy. El resto, todo el resto, es cambiante. Que yo soy de una manera, de otro, yo he cambiado y seguiré cambiando, seguiré cambiando. Por lo tanto, no me puedo aferrar a nada de esas cosas que cambian. Y sería un favor inmenso que yo le haría a cualquier persona que yo no me aferre a la forma, a la apariencia, a lo que yo percibo de la persona y que defina a esa persona desde ahí. Porque eso cambia, eso pasa. Y por lo tanto, digamos, lo mejor que le podemos decir es, mira, no te preocupes, todo pasa, todo pasa. Nada permanece. Lo único que va a permanecer es que vos sos, que yo soy. Es lo único que permanece. El resto pasa, cambia. Dejar a la fuente, esta identidad más profunda, a Dios, ser lo que es, respetar su fluir espontáneo, equivale simplemente a ser. Equivale a ser. Liberándonos de las identificaciones que nos limitan y esclavizan a ser de una determinada manera. A ser así, a ser de esta otra manera. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que nos suele pasar cuando nosotros le cargamos demasiado las tintas en imágenes de cómo quisiéramos ser, mucho más cuando percibimos que hay gente que espera que nosotros seamos de una determinada manera. Y nosotros nos vamos volviendo como complacientes y entonces renunciamos a lo que somos para tratar de que el otro me perciba como me quiere percibir. Es realmente bajísimo. Es una cosa tremenda. Pero eso nos pasa porque nos hemos malcriado a vivir desde el ego. Y esa es una actitud del ego. El ego es el que quiere agradar aparentemente a todo el mundo.
mi identidad más profunda agrada, sin ninguna duda, agrada con naturaleza a un montón de gente que tiene que agradar. Y a los que no agradan, es como que mi ser lo tiene sin cuidado porque no pueden hacer nada ahí. Ni siquiera mi percepción de mí mismo puede hacer mella en eso. Para la solemnidad de la Inmaculada del año pasado, eh, a mí me parece el dogma de la Inmaculada, me parece un dogma tremendamente mental, ¿no? Algo que nosotros teológicamente hemos como inventado para que dé, digamos, el resultado que esperamos. Y entonces el fraile que predicó ese día me encantó, pues yo dije, a ver, ¿cómo va a predicar este dogma? Entonces él empezó a hablar de la centralidad que ha tenido en nuestra tradición cristiana el pecado. En la historia de la comunidad cristiana, el pecado y del judaísmo también ha sido bastante central. Tanto que hemos tenido que hacer que María, la madre de Jesús, sea inmaculada, o sea, sin mancha, no tenga pecado. Y entonces él dijo, bueno, si nosotros vivimos esta celebración como una fiesta de María, que solamente ella tuvo esto, y entonces mucho sentido no tiene, porque bueno, no le hace nada que se llamaría esta fiesta, y tampoco a nosotros. Ahora, si vivimos esta fiesta como que la Inmaculada Concepción de María nos recuerda esa dimensión inmaculada en cada uno de nosotros, entonces la fiesta tiene sentido. Lo que María nos recuerda con este dogma de la Inmaculada Concepción es que en nosotros en todos nosotros, hay una dimensión absolutamente inmaculada que no puede ser manchada, no puede ser malograda por nada, ni siquiera por nosotros mismos. Si nosotros aprendiésemos a vivir desde ahí, la vida sería muy diferente. Las relaciones, los vínculos serían muy diferentes. Pero nosotros, lamentablemente, tenemos como una inercia a irnos de ese centro, de esa fuente, a la superficie. Por eso ayer decíamos que es tan importante ir a la profundidad, que lo contrario de vida interior no es vida exterior, sino lo contrario de interioridad es superficialidad. Si yo no vivo en profundidad, si yo no voy a la fuente más profunda, si yo no voy al fondo mío, que es el mismo fondo de Dios, entonces yo voy a vivir desde la superficie y voy a ser una marioneta, porque voy a vivir naturalmente desde la apariencia. Miren lo que decía Nisargadatta, que es un filósofo hindú del siglo XIX, siglo XX. Dice, una vez que te das cuenta de que el camino es la meta y que siempre estás en el camino, no para alcanzar una meta, sino para gozar de su belleza y sabiduría, la vida deja de ser una tarea y se torna natural y simple. Se convierte en éxtasis. Una maravilla. Una vez que yo me doy cuenta que el camino, que la vida diaria, que la cotidianidad es la meta, que yo no tengo que dirigirme a ninguna meta, porque en realidad está todo acá y la meta es el camino. Y de este camino, mientras viva, yo no me puedo salir, no puedo salirme del camino, sino que permanezco siempre en el camino, por lo tanto, permanezco siempre en la meta. Entonces, no tengo que estar saliendo de este momento y tendiendo a una meta, sino que yo voy a vivir con toda intensidad lo que estoy viviendo ahora y voy a poder disfrutar de la belleza y la sabiduría de la vida. Y entonces el vivir no va a ser una tarea que yo tengo que esforzarme y que tengo que... No, va a ser vivir con atención nada más, que es lo que vamos a ver mañana si Dios quiere, a ver cómo es esto de vivir con atención, para vivir en el presente. Y entonces todo se vuelve tremendamente natural y simple. ¿Por qué? Porque la mente empieza a acallarse y se pone al servicio de la vida.
no como patrona de la vida que interpreta todo y problematiza todo. Es importante, dice Eckhart Tolle, que en realidad los problemas no existen más que en la mente. O sea, en la realidad, en la vida, existen las situaciones en las que nos encontramos. Las situaciones no son problemas, son situaciones. Cuando la mente se pone a interpretar, a distinguir, a recordar cosas, a proyectarse, problematiza las situaciones. Y cuando entramos a problematizar, entramos en estrés, en un estado de estrés, entonces nuestro cuerpo empieza a actuar, se empieza a preparar para el estrés, que es para salir corriendo o para defenderse, es decir, con mucha violencia. Eso hace que yo no pueda pensar con tranquilidad, con serenidad. Mi pensamiento se vuelve muy, muy estrecho. Y desde las infinitas posibilidades de solución que tiene una situación, yo me voy concentrando en una sola posibilidad, me voy cerrando a una sola posibilidad y voy perdiendo perspectiva. Y entonces, claro, si no me funciona esa sola posibilidad de resolución del problema, entonces es un desastre. Y algo que parecía un drama se vuelve una tragedia. Y yo me dice, pero ¿cómo puede ser? Si era simplemente una situación. Y yo lo he convertido en una tragedia. En cambio, si yo digo, bueno, yo vivo situaciones y por lo tanto tengo que ir acompañando la vida que se expresa en situaciones de acuerdo a lo que se me va presentando. Y entonces vivo así con naturalidad y voy disfrutando tremendamente de la belleza que tienen un montón de cosas y de la sabiduría. Yo suelo poner el ejemplo, ahora, el año pasado, con esto de la pandemia y de los papás que tuvieron que hacer de maestros, ¿no? Es interesante que pasaban una, digamos, yo vi unas historietas así de papás enseñando a los chicos, y en una había un papá que le estaba enseñando a una nenita a dividir, o sea, le quería enseñar a dividir. Entonces le dijo, tengo 4 naranjas, pero tengo 8 personas. ¿Cómo hago para que alcancen, ¿no?, a todas las personas? Y la nena lo mira y le dice, jugo. Perfecto. Es una de las soluciones que tenía esa situación, esa dificultad. Claro, el papá pretendía y creía que el único modo de responder era partiendo las naranjas. Y la nena le dio una solución mejor. Si hago jugo con esas naranjas, yo puedo dividir mucho más fácil que partiendo las naranjas a la mitad, que tengo que fijarme a ver que sea exacta, ¿no?, y que no va a ser tan justo como repartir jugo. O sea, la solución que le dio la criatura, que no mira tan así sesgadamente la realidad, sino con muchísimo mayor amplitud. Los chicos tienen mucha amplitud porque juegan. Entonces, es mucho más rica la respuesta y es mucho más exacta. Pero para el papá, que quería enseñarle a dividir, si no sale de esa expectativa, para el papá, la respuesta que dio la nena, que es una respuesta exacta, para el papá es una respuesta errada. Muchos de los errores, entre comillas, que nosotros juzgamos en nosotros mismos y en los otros, es simplemente porque no corresponden a nuestras expectativas, no porque estén mal, simplemente porque no corresponden a nuestras expectativas, porque no han gratificado mi expectativa. Por eso, si yo crezco en una apertura, en una confianza grande ante la vida, entonces tengo amplísimas posibilidades de una vida realmente sabia, donde puedo disfrutar la belleza, porque toda la vida es bella, es bellísima. Bueno, y ahora yo quiero compartirles un videito muy, muy breve, que de alguna manera va a ser como de introducción a, a lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo hago.
porque bueno, voy a tener que